Os confieso algo. Este vídeo no iba a tratar sobre lo que va a tratar realmente, sino que iba a tratar sobre espacios liminales. No sé exactamente por qué, pero tiene algo que me flipan como contenido. Me dan sensación de inquietud, pero a la vez transmiten una paz que me es difícil expresar. Además, me encanta todo el creepypasta que se ha creado alrededor de ellos como concepto terrorífico, las backrooms. Sí es cierto que ya parece más el lore de un videojuego que una historia en sí misma, pero aún así es un concepto que me gusta. Quería hablar de ello, pero es que ya hay muchísimo material en YouTube hablando de los espacios liminales. Aquí os dejo mis 3 vídeos favoritos sobre el tema. Pero se está acercando Halloween, este vídeo se supone que debería de salir más o menos en esas fechas, debería de hablar de algo de terror, así que eso es lo que voy a hacer. Hablar de terror. ¿Por qué te incomodan estos espacios? ¿Qué te enseñan Jason Voorhees sobre moralidad? ¿Por qué le tienes miedo a los payasos pero a la vez no eres capaz de dejarlos de mirar? ¿Por qué el pilla-pilla que jugabas cuando niño es el juego más terrorífico creado por la humanidad? Todo esto y mucho más lo contestaremos en este vídeo. Porque el terror también nos enseña a vivir. Quédate hasta el final y disfruta del vídeo como yo he disfrutado haciéndolo. ¿Por qué nos divierte el terror? Como comienza en uno de los vídeos de Vsauce, el miedo es vida. El miedo nos permite seguir vivos. Es normal que hayamos heredado de nuestros antepasados el miedo a los insectos o a los animales con bocas llenas de dientes y ojos amenazadores. En ello iba nuestra supervivencia. Sin embargo, cuando hablamos del género de terror, ese miedo se convierte en algo divertido. Pero ¿cómo conseguimos placer a través del miedo? El profesor de literatura Matthias Classen nos explica que hemos evolucionado para encontrar placer en la simulación de amenazas, ya que de estas podemos aprender cosas importantes sobre los peligros del mundo, así como ensayar en un espacio seguro otros tipos de respuestas, como por ejemplo huir o esconderte de depredadores. Este estudio nos habla también de cómo los niños encuentran un gran placer jugando a juegos de persecución, al pilla-pilla de toda la vida, pero no deja de ser una representación ficticia de una interacción depredador-presa. Por eso, aunque solamente sea un juego de niños que todos hemos jugado, visto de esta manera este juego se vuelve mucho más terrorífico, porque nos representa como o depredadores o como presas esperando a ser cazadas y depredadas. Y ojo, uno de los miedos más antiguos es el miedo a la depredación. Sin embargo, el exponernos a este miedo nos puede enseñar a cómo gestionarlo mejor. Un estudio reveló que los fanáticos del terror fueron más resilientes psicológicamente durante los tiempos más inciertos del COVID-19. De hecho, existe un procedimiento terapéutico llamado inoculación del estrés, que sirve para reducir el estrés a través de enseñar diferentes estrategias de afrontamiento, siendo una de ellas la exposición gradual a los estímulos que nos estresan para irnos adaptando a ellos. Sea cual sea el caso, el terror es otro campo de entrenamiento emocional eficaz. Pasar miedo en un entorno controlado tiene esa misma función de inoculación del estrés, nos permite afrontar el miedo mucho mejor. Aunque que quede claro que no sustituye un procedimiento terapéutico, que también quede dicho. ¿Qué clases de terror existen? El gran maestro del terror, Stephen King, en su ensayo titulado Danza macabra, distinguía 3 tipos de terror, por así decirlo: el terror, el horror y la repugnancia. Estos tipos son fácilmente metaforizables con una puerta. El terror es sentir que algo rasca la puerta por el otro lado. El horror es abrir la puerta y asustarte con el monstruo. Y la repugnancia es lo que queda de ti después de que el monstruo haya terminado contigo. Y para indagar en el peso psicológico de ambos tipos, vamos a ir desde el menos al más aterrador, recorriendo un iceberg del terror. La repugnancia. Una mujer colombiana, después de un intento de suicidio, dijo haber visto una noche como un soplo de humo salía de su boca. Era la señal de que su alma había abandonado su cuerpo. Estaba muerta. Lo notaba al mirarse en el espejo. Se sentía sin vida. No comía, puesto que los muertos no comen, y empezó a sentir olores extraños en ella, olores desagradables de podredumbre. Su cuerpo se estaba descomponiendo por dentro, y pronto los gusanos traspasarían su piel desde dentro.
Este cuadro clínico tan severo de despersonalización es lo que se conoce como síndrome de Cotard. La persona se siente tan desrealizada, con tan poco sentido de todo, que siente realmente que es una persona muerta y que se está descomponiendo poco a poco. Es un buen ejemplo de lo que debe de ser vivir en tus propias carnes la sensación constante de repugnancia. La repugnancia es una emoción básica, es el asco, mejor conocido. Es una alarma que lanza nuestro organismo para preservarnos del contacto con aquello que puede perjudicar nuestra salud. Comida podrida, elementos tóxicos, infección de enfermedades. El psicólogo Paul Rothin es experto en repugnancia. Realizó unos experimentos muy asquerosos para comprobar cómo funciona nuestro asco. Descubrió cosas como que somos capaces de aguantar fácilmente la saliva en nuestra boca. Pero si escupimos en un vaso y después nos piden que nos lo bebamos, la cosa cambia. Lo mismo pasa con la sangre. Si nos hacemos una herida, somos capaces de chupar nuestra sangre para cortar la hemorragia. Pero si limpiamos esa sangre con una gasa y después nos piden que chupemos esa gasa, la cosa cambia. Para explicar esto, William Ian Miller, en su libro Anatomía del asco, escribe: nos resulta repugnante la visión de los fluidos una vez salen de nuestro cuerpo. Son percibidos como algo que se desprendió, que está fuera por completo y que ya no nos pertenece. El hombre contemporáneo rechaza lo viscoso, lo baboso, las comidas flácidas que contengan burbujas, lo exudante, el aspecto de los insectos, las colas de las ratas. Y es que es justamente la aparición de estos signos los que nos despierta ese asco, por asociarlos a entornos poco saludables o con riesgo de contaminación, aparte de que no son estéticamente bonitos, que digamos. En el terror destaca por supuesto el gore, como un subgénero que busca lo visual o lo llamativamente fantástico, y por supuesto lo repugnante. Y lo hace también con esa clave que se da también en el terror: da asco, pero no podemos dejar de mirar. Incluiría aquí también el género zombie, no solo porque también nos despierta ese miedo a la infección, sino porque estos seres tienen una doble amenaza. Por un lado está esa misma, que te pueden infectar, pero también te pueden comer. Es doble amenaza, siendo una de ellas el miedo ancestral a la depredación. Otro género que bebe mucho de la repugnancia es el body horror, que explora las aberraciones que pueden deformar nuestro cuerpo. Es otro acercamiento a ese miedo que tenemos a la enfermedad, a lo podrido, y ese dolor mezclado con el autodesprecio que se tiene al ver descomponerse nuestra propia carne. Seguimos bajando y ahora toca el horror. Aquí se revela el monstruo, es ver al asesino, a la criatura, escuchar los alaridos en la noche, es algo más perceptivo. Es algo que despierta el miedo por lo amenazante que parece la criatura, genera una reacción primero de sorpresa para después dar paso al miedo. Pero en el género de terror es una respuesta que alivia. ¿Por qué da alivio ver al xenomorfo dirigirse directamente hacia ti? O ver a Pyramid Head haciendo maldades con maniquíes deformes. Porque al ver al monstruo ya sabemos a qué nos enfrentamos, por lo que solo queda luchar o huir. Aquí entraría en todo el repertorio de monstruos clásicos, que, más allá de pretender darnos miedo, cada monstruo representa los temores de su época. Como por ejemplo pasa con la figura del hombre lobo, o con el famoso Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que representan ese lado salvaje y violento del ser humano, independientemente de lo civilizado que estemos. El monstruo por excelencia de los años 70 y 80 fueron los asesinos en serie, ya sea la forma que sea. Inspirados en personajes reales, desarrollan las fantasías más retorcidas de persecución y depredación, y también representan un miedo común en la sociedad de la época. Por un lado, estos monstruos son moralizantes, pues actúan como el coco que caza a los niños malos. Los monstruos nos advierten de lo que pasará si llegamos a una vida de pecado. Son aleccionadores morales. Por eso, en los slashers más clásicos, los asesinos cazaban a los adolescentes más irresponsables, los que practicaban sexo, consumían alcohol y drogas, mientras que la superviviente siempre resultaba ser la chica más inocente y pura del grupo. O también puede ser una advertencia para que los adultos hagan caso a los comportamientos extraños de los chicos. Puede que estos comportamientos entrañen un peligro mayor.
Y esta actitud de protección a los chicos fue creciendo a lo largo de las décadas de los 80 y los 90, desembocando en lo que Jonathan Haidt, en su libro La transformación de la mente moderna, identificaba como el germen de la cultura de la ultraseguridad a los chicos de nuestros días. Y todo comienza con una historia real, pero muy tétrica. En 1981, un niño de 6 años desapareció en un centro comercial. 2 semanas más tarde, apareció a más de 200 kilómetros del lugar. O al menos su cabeza. El padre del niño empezó una gran campaña de concienciación para evitar que otros niños sufriesen un destino similar. Creó asociaciones, produjo una película, creó un nuevo formato de anuncios en los cartones de leche para niños desaparecidos. Poquito a poco esta idea fue calando y la gente se convenció de que si se separaban los ojos un minuto de sus hijos, estos iban a desaparecer. Ese miedo del joven o del niño secuestrado y asesinado por el monstruo se volvió algo muy real. Y el terror, por supuesto, exploró este miedo cultural. Y ya ha llegado el momento de tocar el fondo. Hablemos de terror. El último hombre sobre la tierra estaba sentado en una habitación. De repente, tocan a la puerta. Este fragmento es considerado el relato de terror más corto que existe. Se llama Knock Knock. Y en pocas palabras representa todo lo que es el terror. El terror es lo diferente, lo inquietante. El terror está ligado al suspense, a la intriga de no saber cómo interpretar una situación o que todas las interpretaciones posibles no sean buenas. Pongamos un ejemplo. Imagina que vas andando por la calle y te cruzas con una mujer embarazada. Por supuesto, no va a resultar ningún tipo de peligro para ti. Pero supongamos que en vez de una mujer te cruzas de improviso con un tigre de Bengala. ¿Qué hace ahí ese tigre? No importa, sal corriendo, coño, que es peligroso. Y ahora supongamos que te cruzas con esto. Parece amenazante, pero es que es solo un payaso. Este ejemplo lo remito a la moda de los payasos terroríficos de hace unos años y a algunos de los vídeos que se grabaron como bromas pesadas al respecto. Me interesan especialmente estas reacciones. Fijaos que el chico no reacciona hasta que el payaso aplasta la cabeza de Pega, hasta que da una señal de que realmente es peligroso. Mientras tanto, lo que hay es expectación. Una expectación inquietante sobre algo que no terminamos de identificar si es amenazante o no. Muy diferente si vemos una araña gigante corriendo hacia nosotros. Este vídeo representa el horror y este otro el terror. Y es que el terror se mueve justo en esa inquietud, en esa disonancia cognitiva de no comprender exactamente qué está pasando. Y eso, naturalmente, genera una tensión incómoda. Pero no somos capaces de desviar nuestra atención de ello. En redes puedes encontrar creadores geniales que juegan con esta inquietud para conseguir una creación única. No son terroríficas, pero te enganchan usando esa inquietud expectante hasta el final. Me quedo con los vídeos de Savannah Moss. Son los más cercanos a vivir un sueño lúcido. Es tan extraño todo lo que pasa que es hipnótico. No puedes dejar de verlo porque necesitas estar constantemente interpretando qué pasa. Y de nuevo, no es terror, pero igualmente generan esa sensación de inquietud en sus vídeos. Aquí, por supuesto, entrarían mis queridos espacios liminales, o los backrooms, por la extraña mezcla de conformidad e inquietud que despiertan. Aunque el primer espacio liminal que daba terror de verdad lo recreó Stanley Kubrick en su mítica El Resplandor. Esta inquietud la podemos alargar hasta el infinito, al punto de atravesar el propio vacío del universo. El terror cósmico de H.P. Lovecraft no va a pasar de moda nunca. Sus historias, aparentemente sencillas, con sectarios, invocaciones demoníacas, solo serían una colección de fantaterror más, si no fuera porque todos esos males vienen del espacio, de un vacío que va más allá de nuestra comprensión, y que está habitado por horrores tan grandes que solo imaginarlos inducen a la locura. De hecho, para intentar traer este terror a un plano más cercano, existe la llamada hipótesis del bosque oscuro. En el bosque, tanto depredadores como presas andan en silencio para no revelar sus posiciones. El que haga ruido es presa fácil. Quizás esto explique por qué no hemos entrado en contacto con otras formas de vida inteligente en el espacio, porque esas formas están silenciosas, ya sea porque nos acechan o porque no quieren llamar la atención de algo más ominoso que espera su momento para devorarlos. Una vez más, un terror tan profundo,
como el cosmos, que nos transporta de nuevo a nuestro primitivo miedo a ser depredados. Y así funcionan a nivel psicológico las 3 claves del terror según Stephen King. Me hubiese gustado expandirme un poco más, por ejemplo con el mundo de los videojuegos, algún que otra película más moderna, incluso animación. Pero no quiero alargarme mucho más, prefiero que el vídeo se quede así, simple y coqueto. Pero ahora os dejo la oportunidad a vosotros de que lo completéis. ¿Qué otras cosas, qué otros medios, qué otras obras os inspiran terror? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, pues podéis compartirlo y darle like, y así transmitir terror a todos vuestros amigos. Y si os ha gustado mucho, pues siempre os podéis suscribir al canal. Y si os ha encantado el vídeo, siempre podéis colaborar con mi página de Patreon. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.